El Evangelio de la Resurrección, en Hechos 17:18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, o sea, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Recordemos que en el contexto de este versículo es que Pablo se encuentra con Silas y Timoteo en Tesalónica, es sacado de allá por razón de la persecución en cuanto al Evangelio, llega a Berea y en Berea se vienen los judíos de Tesalónica, arman un alboroto en la multitud y entonces Pablo es sacado de allí mismo de Berea y llega a Atenas. Y él manda decir a Silas y a Timoteo que los espera o que se encuentran allá en Atenas. Estando Pablo allí en Atenas, entonces se va para la sinagoga y a escuchar leer la ley, pero se le acercan a Pablo y a ellos pues y les preguntan que si tienen algo que decir. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, estos eran de las principales corrientes filosóficas y éticas del momento o de la época. Estos filósofos discutían con Pablo diciendo cualquier cosa, porque resulta que la gente de Atenas, a ellos les gustaba oír cosas nuevas y decir cosas nuevas también. O sea, eran bastantes curiosos y aún en su cantidad de ídolos que tenían, había una escritura que encontró Pablo allí que decía al Dios no conocido, y ellos le rendían culto incluso a ese Dios que alguien de pronto dijo que existía pero que no conocían, y Pablo empieza predicándoles precisamente tomando eso que ellos dicen allí al Dios no conocido, y ese es el Dios que yo vengo a predicarles. Unos decían que ¿de qué habla este charlatán? ¿De qué habla este palabrero, este que no dice sino palabras huecas? Tal vez otros decían, parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esa era la mentalidad que ellos tenían. ¿Qué es lo nuevo que viene a decir? Pero ellos precisamente decían esto porque es que Pablo les anunciaba las buenas noticias, las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús acerca de la vida de Jesús. Y no solamente les predicaba eso, sino también que les predicaba acerca de la resurrección de Jesús, que Jesús un día había resucitado. Lo habían matado, pero él había resucitado el tercer día, y de hecho por creer en Cristo Jesús era que las personas recibían la salvación. En el punto 8, otro título que recibe el Evangelio es la palabra de verdad. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice entonces, comienza diciendo, en él también vosotros, en él, ¿quién es él? Cristo, en Cristo vosotros, nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, somos unidos a Cristo. Pero en este versículo encontramos tres cosas en las cuales podemos mirar cómo es estar unidos a Cristo. No es solamente, si nos reunimos no es solamente para venir a cantar unos cuantos himnos y para escuchar alguna cosa de que se diga de la palabra de Dios, sino que nos reunimos porque somos
hijos de Dios porque estamos en Cristo, somos unidos en Cristo. Por eso nos decimos hermanos. Lo primero es que habiendo oído la palabra de verdad, como en estos momentos lo estamos haciendo, esta es la palabra de verdad la que nos da la salvación. Dice el evangelio de vuestra salvación. Después de haber oído la palabra de verdad, dice el punto 2, que habiendo creído en Cristo, oigo, escucho, analizo la palabra de verdad, la Biblia, que es la palabra de Dios, y creo en lo que dice Dios en su palabra. Y como 3, entonces somos sellados como propiedad de Dios, y ese sello se da o marcados por el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que ya Dios había prometido. Oigo la palabra de Dios, creo en Cristo Jesús por razón de la palabra de Dios, que es la que nos da la salvación. Soy sellado por el Espíritu Santo, soy marcado como propiedad de Dios, de ese Espíritu Santo el cual ya había sido prometido. Punto 9, otro título que recibe el Evangelio es la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio, Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En el versículo anterior, el versículo 4, dice Pablo que habiendo oído de la fe que usted tiene en Cristo Jesús y del amor que muestran, que evidencian a los demás hermanos, entonces dice el versículo 5, que a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la esperanza suya y la esperanza mía como hijos de Dios, lo que hemos creído en Cristo Jesús, es inseparable de su fe. Mi esperanza es inseparable de la fe, porque yo creo en Cristo Jesús e inmediatamente tengo esa esperanza que está guardada ya en los cielos y que voy a recibir. De hecho, la fe produce el amor hacia los demás hermanos. Esa esperanza ya está reservada en los cielos. ¿Para quién? Para el que cree. El que cree en Cristo Jesús primero oyó de esa esperanza. Luego entonces la esperanza se alcanza por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí, amigo que nos está visitando, predicamos a Cristo Jesús. Aquí predicamos de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y murió por culpa suya, por culpa mía, porque usted y yo fuimos los que pecamos. Pero con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día, Dios le regala a usted la fe para que usted crea en el Señor Jesucristo y de esta manera pueda adquirir la salvación. Predicamos la palabra verdadera, predicamos la palabra de verdad, predicamos el Evangelio de Cristo, que es la Biblia, y por ella usted puede recibir la salvación, porque ella le está diciendo a usted que usted es un pecador, que debe arrepentirse de sus pecados, de sus maldades, y que debe voltear la mirada a Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe.